hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, la número 3, aquí por Conclusión TV y lógicamente por Televisión Regional, para abordar una temática que hace a la mujer en un 8 de marzo que se avecina, que bueno, se va a parar el mundo. ¿Cómo estás, Gisela? Bien, muy bien, Alejandro, muy bien. Bueno, muy importante, ¿no? Ya se avecina el 8M, el Paro Internacional de Mujeres, y obviamente hay un montón de actividades en torno a esta fecha muy importante para nuestra ciudad y para el mundo, y donde todas las mujeres vamos a decir presentes. Sin duda, para reforzar la idea que sin la mujer, este sistema imperante, que es el capitalista, sucumbiría. Si no apareciera la mujer ahí, no como ariete del varón al lado. Exactamente. Presentamos a la invitada. Bueno, tenemos a nuestras invitadas en el piso, tenemos a Silvia Burger, que es militante de Igualdad y Participación, exdiputada provincial. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Y Gaby Vega, también Gabriela Vega, parte de la cooperativa Pariendo Justicia. Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Militante barrial. Todo terreno. Sí. Gaby, donde se la convoque está, como debe ser la militancia plural. Bueno, arrancamos rápidamente. Yo me interpongo en ustedes acá. Gracias por el espacio, ¿no? Porque esto de ustedes. Hoy te dejamos estar. Hoy nada. La idea es construir a la par. Por supuesto. Algo que podamos referenciar desde lo subjetivo de cada una, más allá, ¿no?, de la mujer, la referencia del 8M. ¿Cómo lo podemos referenciar a lo que se ha terminado dando, digamos? Porque fue como una idea que surge, pero se va masificando cotidianamente, ¿no? Sí, cada vez más, como está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Donde las demandas de las mujeres y disidencias están hoy en los primeros lugares de la agenda para construir un mundo más justo y más igualitario, porque el mundo que tenemos construido se construyó sobre la base de la discriminación hacia las mujeres. Entonces, eso es el reclamo del 8M, igualdad en todos los ámbitos. Queda claro. Gaby. Sí, comparto que creo que como necesario, creo que hoy básicamente lo necesitamos y por eso lo militamos, ¿no? La igualdad, por sobre todo, porque a veces esto que nos confundimos un poquito de pensar en esto de no equiparar lo igual, ¿no? Que mujeres... Es así, es así. Y pensaba un poco el tema de... ya incomoda el tema cuando uno puede ver en las redes sociales y demás, el tema del Día de la Mujer, ¿no? Ya creo que este último tiempo, estos últimos años, hemos, a fuerza de militancia, ¿no?, trocado esa cuestión y ya es el Paro Internacional de Mujeres. Claro. Sí, además está muy bien el paro, porque vos lo decías en la presentación, ¿no? Las mujeres históricamente hemos realizado un trabajo que se ha considerado no trabajo. El trabajo en el ámbito del hogar, que eso hace a la enorme discriminación. Entonces, el hecho de parar, de mostrar que si ese día las mujeres no trabajamos, se para el mundo, creo que es una... simbólicamente muestra la demanda que está planteando el movimiento, ¿no? Exactamente. Si les parece, podemos empezar a ver algunas plaquitas ¿Cómo no? Que tienen que ver, la primera tiene que ver con una mirada sobre el empleo que realizó Boomerang Argentina sobre maternidad y trabajo, que incluyó aproximadamente respuestas de más de 2.400 mujeres mayores. Como vemos en la pantalla, el 84% afirma que se reducen las posibilidades laborales al ser madres. El 57% indica haberlo experimentado alguna vez o conocer a alguien que le sucedió. ¿Qué le pasó? Claro. Exactamente. El 89% pide a las compañías que acompañen a las mujeres en la maternidad. El 20% exige guarderías, el 15% días por enfermedad de sus hijos y sus hijas, el 13% jornadas laborales más cortas, el 3% interrupción de jornada para poder llevar a cabo la lactancia y el 44% una combinación de todos estos ítems. Sin duda. En la siguiente placa, creo que es interesante también poder verla, que tiene que ver con que si bien todos estos derechos que marcamos anteriormente ya están conquistados, supuestamente nos ampara la ley en la maternidad. Totalmente. Pero el 4% dice no contar con guardería en sus lugares de trabajo, el 9% tener días de enfermedad para poder asistir a su hijo o a su hija, y el 64% afirma no haber recibido ninguno de los beneficios anteriores. Queda claro. La maternidad es
un tema más que complejo, ¿no es cierto? Porque no hay políticas que haya una equidad entre padre y madre. Hoy en día el padre tiene por nacimiento creo que 1 o 2 días. 2 días de acuerdo a la ley de contrato de trabajo. Después hay convenios colectivos que han extendido las licencias para los varones, pero la ley de contrato de trabajo del año 74 establece solo 2 días, que se entienden para hacer trámites, claro, no para cuidar, asistir al niño o la niña que ha llegado al hogar. Y esa es la primer y enorme discriminación. Hoy hay familias conformadas por 2 varones. Ese niño, esa niña que llega a través de una adopción, a través de una maternidad subrogada, no tiene quien lo cuide en forma directa porque esos 2 papás solo van a tener 2 días. Tal cual. Y volviendo también al tema, sí. Sí, perdón, para terminar esto de las placas, digo, la maternidad en lo laboral, ¿cómo lo has sentido, lo has experimentado? Sí, todo el tiempo, aparte con las compañeras. Yo, que empecé a trabajar de muy joven, y también sola, fue mamá sola, materné sola, y entonces también esto de pensar con quién dejar a tu niña, ¿no? Y también esto, yo lo pienso todo el tiempo, que lo estamos ahora planteando con las compañeras de la cooperativa, la culpa que sentís a veces de pedir en el laburo, claro, poder ir al primer día de escuela de tu hijo, de tu hija, y esto de sentirte la culpa y el reproche también del que se inmola por el laburo y que de la meritocracia, que tenés que laburar y laburar y agachar la cabeza. Que está mal visto por el patrón y por el empresario, por una cuestión lógica, sistémica, cual, y también por el compañero y la compañera. Claro, ¿no? Tal cual. Hemos tenido estos planteos de una compañera que está embarazada, de mismas compañeras plantearle de que piense bien si iba a seguir laburando, si iba a querer tomar este puesto de trabajo, porque cómo iba a continuar, cómo iba a seguir, si se tenía que pedir días. Es que a veces si estás embarazada y tenés que limpiar, no está bueno, no. Porque realmente, chicos, uno cuando está embarazada quisiera por ahí estar de otra manera, pero la compañera tiene que salir a laburar. Entonces plantearnos esto entre mujeres también. Viste que a veces venimos con otras estructuras. ¿Seguro? Cuando somos más grandes, venimos mamando otras estructuras, y plantearnos esto, ¿viste? Que nos han metido en la cabeza. O sea, cuánto que tenemos que desandar y cuánto que tenemos que volver a desarmar y construir nuevamente. Sí, iba a acotar, después también nos vamos a charlar, que aparte te toca la parte también tremenda de haber luchado por justicia por un hermano, ¿no? Asesinado, digo, en esta cuestión de la cooperativa Pariendo Justicia también, que están buscando una inserción laboral en un mercado ya de por sí oscuro, nefasto, deleznable para todos y aún más para la mujer. Y preguntar sobre esto también. Lo de la igualdad, parece que esto de la igualdad es interesante y muy pocos no se le animan a hablar de igualdad, pero llega un tema que es tabú, o por ahí se resquebraja cuando hay que hablar de aborto legal, ¿no? Sí, por suerte ahora se habla mucho más, ¿no? Hemos logrado superar esa estrategia que tenían los grupos antiderechos de que de esto no se hablaba. Pero eso también tiene que ver con una discriminación histórica hacia las mujeres, que si la mujer no es madre, no es mujer. O sea, hay una asociación directa de mujer a madre. Entonces, el aborto, además de plantearse como un crimen en el Código Penal, está mal visto socialmente de una mujer que rechaza ser madre. Y todas y todos sabemos que solo el deseo te hace madre, y que nada, absolutamente nada impide, si una mujer está dispuesta a abortar, aún el peligro de muerte con un aborto inseguro, nada le impide que esa mujer aborte porque no puede ser madre, ¿no? Queda claro. Gaby, en ese mismo camino. Sí, en esto siempre que a nosotros nos queda ahí en el tintero, y por ahí no lo sé o lo desconozco, que es cuando las mujeres decidimos interrumpir el embarazo, ¿qué nos pasa en el trabajo? ¿Cómo lo presentamos? ¿Qué nomenclatura entra cuando vos tenés que faltar, o porque se te complica, o porque realmente es doloroso, porque no deja de no ser, si bien es seguro, pero no deja de ser una intervención. Entonces siempre nos planteamos eso, porque nos sucedió con una compañera, de tener que retractarse porque decir, pero yo tengo que trabajar, no me van a dar los días si vos trabajás en negro. Increíble. Es terrible. O sea, tenés que seguir obligada a maternar o a continuar con un embarazo. Tremendo. Porque no tenés la posibilidad, no está contemplado en ningún lado que te den días por la interrupción del embarazo.
no lo está. Y al no tener un marco legal, Claro, se hace mucho más duro. Pero en el marco legal tampoco. O sea, yo no sé cómo me recetarán días de licencia para una ILE. No. Habrá que luchar también ahí, dar otra lucha por ese andarivel. Vamos al primer corte, ¿te parece? Dale, y continuamos, dale. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. Muy bien, regresamos, continúe. Usted, bueno, cómo no. Las placas muy interesantes con datos concretos, digamos. Sí, claro, porque los datos muchas veces uno en la conversación se pierde y quizás uno tiene una vaga información de lo que sucede y cuando los números hablan, ¿no? Entonces me parece interesante poder referenciarlos. Según los datos de la OIT, los hombres realizan 1 hora 3 minutos de labores sin paga al día. En cambio, las mujeres 4 horas 17 minutos. Clarísimo. Ahí ya vemos una desigualdad. Sí, enorme, que le impide a las mujeres participar en el ámbito público en las mismas condiciones como los varones. O sea, un varón trabajador llega a su casa, se sienta a mirar televisión, y las mujeres tienen que preparar la comida. Y esto parece un poco de mi generación, pero las encuestas, que vos recién dabas los números, muestran que las generaciones más jóvenes tampoco distribuyen en forma equitativa entre varones y mujeres las tareas del hogar. O sea, que se repite también en las generaciones más jóvenes, aún con los cambios, y se repite en todos los sectores sociales. O sea, aún en los sectores más humildes y en los sectores altos, la distribución es siempre negativa para las mujeres. Sin duda. Y en el mismo eje, digamos, en el trabajo remunerado, los hombres tienen una remuneración de 5 horas 15 minutos en promedio. En cambio, las mujeres reciben la remuneración de 2 horas 45 minutos. Esto según datos de la OIT en Argentina. Y para terminar, la última plaquita, que es el trabajo doméstico no remunerado, según el INDEC, las mujeres ocupan el 88,9% de trabajo no remunerado, en cambio los hombres un 57,9%. Sin duda. Cuando hablamos del sistema patriarcal, tenemos que hablar también de un sistema capitalista extremadamente voraz, deshumanizante, que nos muestran estos números, ¿no? En muchas oportunidades, tanto mujeres como hombres, crecer o envejecer sin poder ver crecer a sus hijos, ¿no? Y todo lo que viene también a la par. ¿Qué camino sigue de aquí al 8 de marzo? Falta muy poquito. Lo imaginamos extremadamente masivo, con las banderas que van a estar reivindicando seguramente, entre ellas la legalización también y despenalización, pero también legalización, como por sobre todo la cosa del aborto, y que otras cosas también te imaginas, Silvia, por ahí que van a estar reivindicándose. Bueno, en la Asamblea Feminista, que ya lleva su cuarta edición, ahora la próxima es el próximo lunes, que se está haciendo acá en Rosario, se está elaborando el documento que se va a terminar de consensuar con la totalidad de las demandas del movimiento de mujeres y disidencias, ¿no? Yo creo que va a ser una marcha muy importante, lo vamos a hacer el 9 porque el 8 cae domingo, a las 5 de la tarde en la Plaza Montenegro, allí es la concentración y de allí marchamos al monumento donde vamos a leer el documento. Antes de pasar para Gaby, qué cambio monstruoso, ¿no?, de aquella presentación, ¿no?, en diputados sobre la idea de legalizar y despenalizar, a esto hubo un cambio rotundo, por lo menos el debate se ha profundizado y se ha avanzado con el movimiento muchísimo. Impresionante, tenemos el convencimiento de que el 2020 va a ser ley el aborto legal en la Argentina, sobre todo por la conciencia social, ¿no? Yo venía recién al programa y contaba los pañuelos verdes en la calle, es impresionante cómo no se han caído de las mochilas y cada vez más. Bueno, en el último evento, el 19 de febrero, la campaña volvimos a vender más de 1.000 pañuelos. Y hace pocos días que estuvimos en la peatonal, en San Martín y Córdoba, en la mañana, que es un horario donde hay adultos y adultas mayores, venía cualquier cantidad de gente a decir, dame para mi nieta, dame para mi hija, ¿no? O sea, esa conciencia social enorme a favor del aborto legal es la que nos da la fuerza y el convencimiento de que este año va a ser ley. Bien. Como decían también, ¿no?, que ya la sociedad
en cierta medida despenalizó el aborto socialmente, para poder hablarlo, para poder expresarlo y habilitarlo. Los sectores que lo criminalizan van a estar todavía, me parece, un tiempo más, ¿no? Les faltará un poco. Y también creo que nos falta un poco de esta militancia en los barrios. A eso iba falta justo, llegar muchísimo a las pibas de los barrios y a los pibes, porque es como que en los barrios han enseñado que tenés que maternar y a veces, y yo siempre lo recuerdo de esa película terrible que me dieron en mi adolescencia en base al aborto, y creo que las iglesias están acaparando un poquito eso, de ponerles en las cabezas a las pibas de los barrios esto de asesinar al bebé. Claro. ¿Al hijo? Sí, al hijo. Es terrible cómo en la barriada falta muchísimo pañuelo verde, falta muchísimo la militancia, falta mucha ESI en los espacios de los barrios. No alcanza solo en las escuelas, sino en las bibliotecas populares, en los espacios más populares. Sí, abordar sectores populares que por ahí, digamos, la realidad que viven es muy distinta al resto, cual. ¿no? Sí, donde también la religión tiene un peso muy fuerte, Obviamente. ¿no? Donde existen... Obviamente. Sí, muchas veces ocurre que es como el único proyecto de vida. Si yo Absolutamente. soy una adolescente Sí, que tengo que chicos, cuidar a todos sí. mis hermanitos y hermanitas, tal porque cual. mi mamá trabaja limpiando casas, Tal cual. bueno, y mi proyecto de vida es tener un hijo, claro, una claro. hija, para poder tener mi propia familia por fuera Sí. de esa carga que cae en mi mujer y no en mi hermano. O es lo único que puedo proyectar soy que sí Claro, lo puedo porque concretar, no tengo Tal cual, otra porque no hay, expectativa, sin duda. ¿no? no están Claro. los espacios Claro. para que puedan desandar Totalmente. estas cuestiones y las herramientas tampoco y las políticas tampoco. Queda Así claro. es. Ahí nos No sé si falta. quedó algo que quizás no hayamos tocado y está bueno remarcarlo en vista de lo que será el 8M. No, me parecía muy bueno lo que decía Gabriela, la situación distinta. Yo quiero remarcar que en los barrios populares no hay jardines públicos. Exacto. Y cómo cambiaría la vida de esas Ujú. mujeres si pudieran dejar en un lugar seguro, Tal bien cual. cuidado a su niño, a su niña, y ellas pudieran realizar un trabajo de 4 o 6 horas sabiendo que sus niños y niñas están cuidadas, ¿no? Tal cual. O sea que Tal cual. una de las demandas Sí. es jardines públicos desde Sí. la más tierna infancia. Absolutamente. Y no solo jardines, yo creo en los espacios de cuidado que tienen que estar fuera del instituto, de lo institucional, ¿no? Los espacios de cuidado que sean mamás que puedan abordar al cuidado de otros, mamás o papás, los que se ofrezcan al cuidado de niños y niñas, porque nos pasa también a nosotros, como queríamos hacer un espacio de cuidado para que las compañeras puedan ir a trabajar, y sin embargo lo tenemos que institucionalizar. Y a veces no tenemos, o sea, la burocracia nos atraviesa, nos abate y no podemos llegar nunca. Era simplemente esto de como hermana, compañera, decir, bueno, déjame el pibe, que te Seguro. lo cuido mientras vos laburás, en un espacio de cuidado donde lo hacemos a ver. Eso se da mucho en tribu, entre mujeres, Sí. Aplicando Sí. un poco de sororidad y poniendo Tal días cual. para poder de alguna Tal manera cual. cuidar y Tal darse cual. una mano entre mujeres. Que no sea todo institucionalizado, que no sea, que sí tenga un marco para que sea seguro, para que... Por supuesto. Obviamente. A ver, pero como mamás, como hermanas, como amigas, como compañeras, poder darle una mano a la compañera que trabaja en negro y que no tiene ni la herramienta, ni el espacio, ni el lugar y está sola. Y bueno, ¿por qué no poder hacerlo en los barrios, en una casa, en una biblioteca popular, en una vecinal, en un club? Pero bueno, siempre vamos a esto, de lo institucional, de la burocracia. Y bueno, nos coartan un montón de posibilidades a las mujeres que siempre vulneradas por todo, ¿no? Ujú. Insistir en la solidaridad, ¿no? Totalmente. Me parece que esto es un poco Sí, lo que tiene está que ver con planteando eso. Gabriela, y que bueno, que tenemos que tener una sociedad mucho más solidaria. Yo lo veo en todos los aspectos, ¿no? Y escuchaba algunas cosas de barbaridades donde barrios cerrados se quieren separar claro. y no pagar impuestos. Tremendo. Tenemos también que entre todos y todas construir sociedades más solidarias, porque nadie elige dónde nace, y Tal el cual. lugar donde naces Tal cual. condiciona tus posibilidades futuras, ¿no? De desarrollo. Absolutamente. Bueno, sí, muy interesante, da para charlar mucho más, pero bueno, Sí, queríamos seguro. justamente aprovechar este programa, el tercero, que se nos acercaba mucho al 8M y la idea era poder debatir en profundidad este gran avance, bienvenido sea, y gracias por ayudarnos a repensar, ¿no? A los varones un montón de cuestiones que nos debemos hacer cargo, ¿no? Por sobre todas las cosas. Ninguno está exento. Pero sin dudas el varón tiene que estar
El varón tiene que estar en este cambio y la desconstrucción tiene que ser junto con el varón. Y bueno, los hombres, ustedes tienen un trabajo muy grande para hacer. Pero el 8M que movilicen ellas. Pero, ¿no? pero después en los grupos de WhatsApp, en los amigos, también. La desconstrucción hay que acompañar ahí. Y el decir y el detectar, hasta acá llegaste, esto no está bueno, es un gran paso. Seguro. Silvia, gracias por el tiempo. Gracias. Gaby, gracias como siempre por tu tiempo también. Gracias a ustedes. Gracias. Gaby Vega, Silvia Burger. Bueno, vamos al último corte y se viene el caleidoscopio. Dale. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. Muy bien, bueno, es un momento de caleidoscopio. Muy bien, en Tengo Catalejo. La responsabilidad dentro de Catalejo. Por su cobardía, digamos que no se anima a decir caleidoscopio. No, ¿cómo que no caleidoscopio? No es doctor, reformúlemelo, que es más complicada. Esto es caleidoscopio. No. Bueno, estamos con Agustín Barcos ya. Sí, ya estamos. ¿Cómo estás, Agus? ¿Qué tal? Bien. Y en esta oportunidad de Caleidoscopio también se suma la temática del catalejo de hoy, porque justamente hay que ver con un catalejo esto que se está celebrando, ¿no? En vistas a lo que estamos por acontecer, porque mucho tiempo fue una celebración, por lo menos esto lo hablo a título personal como lo he vivido, algo festivo, algo que sin dudas. Te regalaban una flor, te regalaban bombones. Una flor, feliz día por el hecho de ser mujer, pero inicialmente esto no nació así, justamente había una fecha, se conmemoraba algo y también era un momento de reflexión. Y creo que esto obviamente es mi impresión, por lo poco que... No le tengan miedo a la subjetividad, mi amigo. Claro, exactamente. Este es un programa subjetivo, no es objetivo. Hay como una vigorosidad bastante importante en estos últimos años, al menos en Argentina, en Occidente, ni una menos con Argentina, y esa importante movilización del 8 de marzo en Estados Unidos cuando fue el primer año de Donald Trump. Entonces eso te da las claras de que se ha resignificado algo, ha vuelto a nacer algo que hace mucho tiempo existía. Y justamente yo voy a hablar de algo que pasó hace mucho tiempo y que está plasmado en una película de una persona, de una mujer puntana, pero que tuvo su vida también en Rosario, Buenos Aires. Estamos hablando de Virginia Bolton. Ella es una militante anarquista, feminista, que ha sido, ella y sus compañeras por supuesto, han sido vanguardia en muchas ideas, ¿no? De finales del siglo XIX y principios del XX en la Argentina. Y en esta oportunidad... Ideas extremadamente avanzadas, y es una mujer que no es reconocida como debería ser en la ciudad. Bolton, sin duda. Exactamente. Sin duda. Es una... En esta oportunidad yo traigo la película Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. Es una película de la directora española Laura Mañá y que está protagonizada con un elenco bastante interesante, ¿no? Está Ulises Dumont, está también está también Eugenia Tobal, que ella interpreta a Virginia Bolton. No es un biopic esta película, ella es su voz y la de sus compañeras, ¿no? Por eso vamos a verla como si fuera un biopic de esta película, que también está protagonizada por Esther Goris. Ella hace de una suerte de cantante lírica del siglo XX en la Argentina y que empieza a simpatizar con estas obreras allí en Buenos Aires que dan a conocer este periódico, ¿no? La Voz de la Mujer, que justamente el subtítulo de ese periódico que en esa época ellas daban a conocer era Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. Empieza a simpatizar con este grupo de obreras y ahí se desarrolla un poco esta historia y lo que más me gusta de esta película es la toma de conciencia, ¿no? Como ellas, siendo obreras, sienten esta doble explotación, no solamente de la del obrero, sino también de ser mujer. Y eso lo vemos en varias de las intervenciones que tiene el personaje que interpreta Eugenia Tobal haciendo de Virginia Bolton. También tenemos, para agregar a esto, recordando este personaje histórico, una versión que hizo Encuentro, Testigo de Época, donde también se la muestra varios de sus facetas, de sus momentos, más que nada en lo que nosotros vemos en la zona norte de la ciudad, ¿no? En esta importante azucarera, refinería, donde ella hacía esos discursos bastante importantes y ahí están bien recreadas en esa oportunidad. Por eso me parece que en este... Imaginemos a una Virginia Bolton haciendo y hablando para la clase obrera, para las mujeres en ese momento. Sin duda, y fue Rosario, un importante bastión anarquista donde tantas revueltas y de mitines se ha dado, no tanto de Virginia como de otros
anarquistas importantes, ¿no? Sí, a la joven edad de 25 años es lo que se dice, ¿no? También, bueno, hay que ver después, pero se dice de que a los 25 años ya participaba en estas manifestaciones y que tuvo una prolífica carrera militante, por decirlo de una forma, no solamente aquí en la Argentina, sino después se terminó yendo a Uruguay por el exilio. Recordemos que en esos momentos ser militante de causas sociales era casi y ser mujer. Una condena. Y ser socialista, anarquista y mujer en esa época era muy difícil. En la película también se muestra un poco de la tensión que había hacia adentro del mismo anarquismo, por una parte más conservadora, no, ustedes están siendo parte de la burguesía. Bueno, no quiero revelar mucho más. Vamos a empezar a debatir eso. Claro, sí, pero por eso esta película, Ni Dios, ni Patrón, ni Marido, esta producción que hizo Encuentro en su momento, mostrando este personaje bastante importante y que no se la reivindica demasiado. No. Sí, pero sí quiero remarcar esto de que ha habido con una vigorosidad bastante importante, una resignificación de cosas que pasaron hace 100 años, 100 y pico de años, claro, y que hoy en día estamos retomando de vuelta. Sin duda, sí, sin duda. Hablamos como algo muy nuevo, ¿no? El New Age, todas estas discusiones, y pensar que 100 años atrás ya la venían dando mucho tiempo antes, ¿no? En la Revolución Rusa, bueno, se avanzó mucho también con la despenalización del aborto y tantas cuestiones que hoy lo vemos como algo nuevo y que realmente de nuevo no tienen nada, digamos. Por eso siempre cuando decimos... El futuro ya llegó hace rato. Claro, porque muchas veces empezamos a discutir, ¿no? El feminismo, cuántas décadas hace que viene, cientos de años, ¿no? Que se viene promulgando y luchando. Cuando tenemos que hablar de eso, de cuándo se inicia, ¿no? Realmente siempre vamos a mujeres anarquistas que ya vienen luchando y escribiendo y pensando sobre el feminismo hace cientos de años. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Muy interesante, Abu, como siempre, como todo lo que trae, como fue Cocuchamsi en la pasada edición. Muy interesante. Bueno, seguiremos este derrotero de Caleidoscopio. La próxima veremos con qué. Siempre dejamos la puerta abierta a la imaginación. Nunca lo vamos a decir en el programa anterior. Siempre es misterio. Hoy valía la pena homenajear desde ese lado también de Caleidoscopio esta mirada con matices justamente en un 8M que va a ser 9M en este caso, muy internacional y muy importante para la mujer. Gracias, Agus. Ahí estamos. Bueno, Flaca, nos vamos. Hemos llegado al final de un nuevo Caleidoscopio. Hoy hablando con Silvia Burger, con Gaby Vega, con Agus Barco, también con una temática que va por el mismo carril y como siempre agradecido. Sí, ya otra emisión más de Catalejo que se va. Sin duda, Hernán Cabrera, el amigo Fabián Arias también ahí, Seba Moreno, bueno, toda la gente de Conclusión también TV que nos da una mano importantísima en un gran laburo de cámaras y de edición. Exactamente. Nos vamos. Será hasta la próxima semana. Hasta luego. Chao. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La prostituta